Vamos al tema de hoy, que eso es lo importante. Está durísimo el tema de hoy. Fíjese, el presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, reconoció ante los medios de comunicación que sí han detectado que entre los candidatos a puestos de impartición de justicia en la elección judicial hay quienes no cumplen con algo que hemos venido platicando aquí y que le hemos dado mucha fuerza, mucho interés aquí en Con Toño Ruiz, el principio de probidad. Pues o habrían defendido criminales o como juzgadores o narcos, por decirlo así, ¿no? O como juzgadores han beneficiado a este tipo de delincuentes. Y eso, señoras y señores, efectivamente no cumple con el requisito de probidad. Vamos a escuchar lo que dijo ante los medios de comunicación Gerardo Fernández Noroña, porque ya hay respuesta, ¿eh? Hay respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei. Pero vamos por partes, vamos primero con Noroña. Presidente, ¿qué opina de este acuerdo que alista el INE en el que se va a hacer una revisión digamos que a denuncia ciudadana, porque se va a abrir un micrositio, para ver si los más de 3,000 candidatos que están contendiendo por algún cargo de elección en el Poder Judicial tienen o no antecedentes penales y están o no impedidos por la Constitución? Sí, yo creo que van tarde. Yo creo que no está mal la determinación. Sí hemos detectado, por ejemplo, algunos defensores de narcotraficantes que están queriendo acceder. No deberían participar, no cumplen con la exigencia constitucional de probidad. Me parece que sí hay algunos casos que debería. En el tema de, como ellos han denominado 8 de 8, hay que recordarle al INE que en casos de violencia política de género, de incumplimiento, deben ser sentencias firmes. Y hay particular preocupación cuando hay convenios de acuerdo, de separación, y de tomos en la sentencia se plantea acordada y se plantea de tomos como sentencia el dar las pensiones respectivas. Entonces yo espero que sean muy cuidadosos de que sea frente en cumplimiento, no que aparezca, porque puede ser en un divorcio acordado que exista esa definición. ¿Ustedes no lo impugnarían entonces? ¿Lo respaldan? No, yo creo que va tarde. El acuerdo, y yo creo que le va a corresponder finalmente al Tribunal Electoral determinar el fondo del asunto, no del acuerdo, sino de los casos que se presenten, y no deberían esperar a que haya sido la elección. Creo que debería retirarse el registro a quienes no cumplen. ¿Cuál es el riesgo que enfrentaría el proceso con este? No es un problema de riesgo. Eso sería desafortunado que un defensor de narcos acreditado o un juez que ha liberado a narcos acreditado con una conducta sistemática. Exacto. Entonces yo creo que debería ser antes de la elección, cuando tomen esas determinaciones. Presidente, solo lo pueden hacer en la calificación, ¿no? Porque... No, sí lo pueden hacer. La Constitución establece la probidad y se nos fue en algunos casos. Sí, porque dicen que los poderes son los que debieron haber hecho esa revisión. Sí, y se hizo la revisión y no es ninguna jiribilla, pero la mayoría, los tenemos contabilizados, la mayoría son del Poder Judicial, pero sí hay algunos del Poder Legislativo. O sea, entonces no discuto eso. Yo creo que es el momento de retirar candidaturas que no cubran el requisito, tampoco son muchas, y creo que hay... Y si abren además a que la ciudadanía haga señalamientos, deben resolverlo antes de la elección. Yo no veo la razón para que se esperen hasta que haya habido el proceso electoral. Efectivamente, no podemos estar más de acuerdo, ¿no? Y esto lo tuvieron que llevar ahí a la conferencia de prensa mañanera. La presidenta Claudia Sheinbaum comenta que pues esto depende de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero que formalmente, pues sí, ya están los candidatos y las candidatas, y ya fueron avalados, desafortunadamente, ¿no? Por lo que sí hay casos, más bien por lo que sí hay casos en los que se encuentra que no cumplen con la regulación, desde que estén vinculados, como dice Noroña, con el crimen, o bien, dice la presidenta, no cumplan con alguno de los requisitos, como no sé, ¿no? El promedio en su licenciatura,
pues sí, desde su particular punto de vista, dice la presidenta, podría ponerse una medida precautoria o descalificarse, pero que de todas formas se tendría que presentar todas las pruebas y quien debe determinarlo es el tribunal. Esto fue lo que dijo la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum. La segunda pregunta sería para el ministro o la consejera. Ayer el senador Gerardo Fernández Noroña reconocía que quizá habría algunos perfiles que no serían aptos de candidaturas hacia esta elección del Poder Judicial y exhortó al INE a que quizá hiciera ahí pues una eliminación de estos perfiles. ¿Estaríamos a tiempo de que se lleve a cabo este procedimiento y cómo se llevaría a cabo en todo caso? Depende de la sala del superior del Poder Judicial la sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Formalmente ya están los candidatos y candidatas que están participando, ya fueron seleccionados, ya fueron avalados, pero si hay algún caso en donde se encuentre que no cumple con la Constitución, desde que tiene alguna relación delincuencial o que no tiene el 8 de promedio que exige la Constitución en la licenciatura, pues puede ser presentada y desde mi particular punto de vista, y veremos qué decide el tribunal, podría, aunque ya esté en la boleta, pues poderse poner una medida precautoria o en su caso descalificar a la persona, pero tendría que presentarse pues todas las pruebas, ¿no?, de que es así. Pero hasta ahora quien tendría que definirlo pues es la última instancia, que es el Tribunal Electoral. Y ni siquiera el INE que ya respondió, mire, yo quiero hacer la aclaración, al hacer el llamamiento a este programa, yo cuestionaba en Twitter, ¿y el INE dónde está? Y le ponía, ¿y el INE? Bien, gracias, le ponía yo. No, ya contestó la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, dice que cuando estén definidos los resultados, pues deberán dar parte al Senado y al Tribunal Electoral para que determinen si los aspirantes son elegibles o no. Pero mire, de verdad, la respuesta, con mucho respeto lo digo, pues es sencilla, ¿no? La respuesta es nada más así, a un tema que es verdaderamente árido, complejo, que es preocupante para los votantes, para los mexicanos y las mexicanas. Esto fue lo que dijo la consejera presidenta del INE como respuesta al presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña. Establece perfectamente que todos aquellos requisitos que se deben de cumplir incluyen la probidad de las personas. Esta es una revisión primera que ya se hizo en el Senado a través de los 3 comités de evaluación que pudieron entregarnos las listas de candidaturas al Instituto Nacional Electoral. Lo que sigue es, una vez terminada la votación y definidos los resultados, también lo establece la reforma, que debemos de dar parte al Senado de la República y al Tribunal Electoral en su sala superior del Poder Judicial de la Federación para que sean quienes resuelvan sobre si se encontrara por parte de esta autoridad algún requisito no cubierto de elegibilidad. Pero no es de buenos deseos, es de aplicación de la norma. No es lo que cada uno prefiriera. ¿Sí? Entiendo que el presidente del Senado deberá de estar de acuerdo porque está en la reforma, que le toca al Senado de la República ser receptor de alguna situación que se presentara una vez concluida la jornada, los cómputos y que tengamos los resultados. Sí, me parece que es una respuesta pues fácil de hacer, ¿no? Y si le soy perfectamente honesto, a mí me parece que hay muchísimas situaciones cuestionables en cuanto a pues todo lo que viene ocurriendo con el INE. Desde la falta de información, estos candidatos preocupantes, ¿no? Ahí está, ya lo sabe usted, ¿no? Esta personaje que actuó de manera muy cuestionable en el sexenio de Felipe Calderón, hay que mencionarlo, ya busca ser ministra, imagínese usted, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las encuestas no la favorecen, pero así está la situación, pero insisto, hay cosas muy cuestionables en estos momentos, me parece, en cuanto al
al Instituto Nacional Electoral. De verdad que pareciera que el INE no quiere que la gente vote por los jueces para después poder decir que no valió la pena, que solo se desperdició el dinero y que por lo tanto hay que anular esta elección. Se lo quiero insistir hasta el cansancio. Por eso pareciera que no quiere promover esta elección, esta votación. Por eso pareciera que pues no informa lo que debería informar para que la gente pueda votar en forma correcta e informada y sin errores de dedo. Pareciera, señoras y señores, que el INE quiere lograr que la gente cometa dos tipos de errores: el voto desinformado y errores de dedo en la urna. Y mire, se lo hemos venido diciendo toda la semana. El voto desinformado consiste en que nunca se sepa qué representan las personas por las que se va a votar, los antecedentes, qué intereses representan y han defendido, quiénes los patrocinan, si se inclinan a favor de los ricos y poderosos o si se inclinan a favor de quien tenga la razón, aunque sea gente pobre y sin poder. Son personas corruptas o decentes, ingresaron de forma legítima al Poder Judicial. Insistimos con estas preguntas, señoras y señores, ¿cómo han resuelto sus sentencias? ¿A quiénes han favorecido? ¿Cómo se sostienen en el cargo? Eso es muy importante, con capacidad y honestidad o con corrupción de cualquier tipo. Hay que preguntarnos si recibieron dinero. Todo esto y mucho más es importante saber para emitir nuestro voto informado. De otra manera, se está votando a ciegas y por lo tanto ese voto es nulo, porque va en contra de lo que ordena la ley y viola nuestro propio derecho al voto informado. Todo lo que pues parece está siendo causado intencionalmente por el INE, porque no se sabe por qué razones se está votando. Mire, si la gente supiera todo lo que tiene que saber de los candidatos, votaría por una mínima parte, porque la gran mayoría de los candidatos son pues, de los podridos, que el pueblo ya repudió el 2 de junio de 2024. Esos candidatos son los que pues siempre han estado en contra del pueblo y por eso ese pueblo decidió correrlo. O sea, parece que el INE quiere que los podridos sigan en el poder prejudicial, robando y yendo en contra del pueblo y que todo sigue igual que antes. Por eso es que hay que preguntarnos, pues, ¿para qué hubo reforma judicial, no? Si van a continuar los mismos de siempre. La verdad es que el INE no nos ha informado si los candidatos cumplieron con los requisitos de tener buena fama pública y un modo honesto de vivir. Esto que le estoy diciendo, los principios de probidad, lo que está denunciando Gerardo Fernández Noroña. Por lo que el INE nos estaría poniendo candidatos que muy seguramente pueden ser o son verdaderos rufianes. Y prácticamente, según reportan algunos expertos, no más de 15 candidatos pasarían la prueba. Y no es la única prueba que deberían de pasar. Por esto, hay un grupo de personas, señoras y señores, le he comentado, que están haciendo una planilla con toda la información que el INE no quiso hacer porque no le conviene a sus intereses corruptos. Estas personas van a hacer lo que ni el INE ni el Congreso, por cualquier razón, aquí hablando, por cierto, ¿no? del Senado, de la Cámara de Diputados, pues pudieron hacer. Pero mire, los ciudadanos no tenemos necesariamente que permitir por enésima vez que las autoridades violen nuestros derechos a la impugnación, al voto informado. Es muy importante eso, público consentidor. A una administración pública buena y eficiente, a la participación democrática directa e indirecta, a la defensa de la democracia participativa, a la no discriminación y varios más. Violaciones que son aún más graves en los mexicanos que vivimos aquí en el exterior, ya que nunca nos han garantizado ninguno de nuestros derechos, siendo que no está en las facultades de ninguna autoridad, pues obviamente el violar o no nuestros derechos, incluido ahí el Instituto Nacional Electoral y el Congreso. Mire, las autoridades, principalmente el INE,
siempre han puesto una serie de pretextos para seguir violando impunemente estos derechos, nuestros derechos, pero la ley claramente prohíbe eso. Y yo le insisto, hay un grupo de personas mencionadas que está elaborando una aplicación móvil para proporcionar la información requerida y una planilla sugerida para los jueces del pueblo. También proporciona o va a buscar proporcionar plantillas para las votaciones estatales en Durango y en Veracruz y pondrá a disposición de quien quiera el poder votar desde el extranjero y en México para quienes no estén en el padrón electoral. Esto, mire, suena rarísimo, ¿eh? ¿Cómo? Pues si no tengo yo credencial de elector, no estoy en el padrón. No, es que constitucionalmente uno tendría que poder votar desde acá, desde Estados Unidos como mexicano y en México, ¿no? O sea, ese es constitucionalmente hablando, señoras y señores. Pero le decía yo a usted que pues simplemente se tendría que comprobar que son mexicanos mayores de edad. Y para esto, yo le pido que pues las personas que estén interesadas deben de agregarse en una lista, aquí en nuestros chats o bien en los comentarios de este video, de este vivo que pasamos a lo mejor ya de forma diferida. Escríbanos aquí en los comentarios si está usted interesado en esta planilla, en esta aplicación, para, pues, en primer lugar, ¿no? Que lo agreguen en una lista y puedan asegurar la posibilidad de ejercer su voto en una o todas las posibilidades aquí mencionadas. Escríbanos, por favor, si está usted interesado, y pues nosotros vamos a estar aún más interesados de conocer su punto de vista. Lo puede hacer, le digo, ¿no? En nuestros comentarios aquí en el chat, es muy, muy importante. O acá abajito, aquí abajito, en donde escribe usted si algo no le parece, si algo sí le parece, escríbanoslo, por favor. Es muy, muy importante.